En el año 1938, en lo más alto de las montañas de Bayan Karaula, cerca de las fronteras de China y el Tíbet, un equipo de arqueólogos dirigidos por Chi Putei, un profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, estaban llevando a cabo una investigación de rutina muy detallada sobre una serie de cuevas interconectadas del Himalaya. Según cuentan, las cuevas podrían haber sido talladas artificialmente y se parecían más a un complejo sistema de túneles y despensas subterráneas. Las paredes eran cuadradas y de cristal, como si hubieran sido cortadas con una fuente de calor extremo. Aunque el verdadero hallazgo fue una serie de tumbas apiladas y ordenadas que contenían unos esqueletos pequeños, parece ser de cuerpos muy delgados y cabezas súper desarrolladas. Además, en las paredes encontraron imágenes alusivas a esos seres, junto a imágenes del sol, la luna y las estrellas. Los estratos de las rocas están datados de alrededor de 10 a 12.000 años. En un principio se pensó que las cuevas habían sido el hogar de una especie desconocida de primates, pero a medida que la investigación avanzaba, la teoría de los primates se desvaneció, porque los entierros son posteriores en el tiempo en todas las culturas de la Tierra. A su vez encontraron 716 discos de roca de unos 30 centímetros de diámetro y aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. En la parte central había un agujero de 2 centímetros, de donde surgía una doble espiral y que iba desarrollándose alrededor del disco hasta el borde del mismo. En el interior de esa espiral había unos extraños surcos casi microscópicos. Esos surcos parecían algún tipo de signo, símbolo o jeroglífico. Después del hallazgo, el gobierno chino, a través de la Universidad de Pekín, junto con la URSS, empezaron a estudiarlos, pero nadie fue capaz de entender el significado del mensaje. Los discos fueron etiquetados y archivados entre otros hallazgos de la zona. Durante más de 20 años, muchos expertos en Pekín trataron de descifrar el texto de los discos sin éxito alguno, hasta que finalmente el doctor Sun Um-Nui consiguió descifrar el código de los surcos que hablan. Por supuesto, la Academia de Prehistoria de Pekín prohibió publicar sus hallazgos. Los discos eran de granito y cobalto, un mineral nada habitual dentro de la minería y geología del lugar, un material muy difícil de esculpir y a su vez una escritura microscópica, por lo que el pueblo o los seres que lo escribieron debían tener una tecnología avanzada en óptica para poder ver mientras que esculpían, y una tecnología avanzada en mecánica para poder hacerlo con cierto grado de precisión. Durante 24 años el Dr. Sun Um-Nui y su equipo estuvieron investigando dichos discos y llegaron a conclusiones que aparecían en la historia que contaban los pueblos de alrededor. En las investigaciones descubrieron que esos discos estaban clasificados, que llevaban un orden, un número. Lo que descifraron era un aterrizaje de emergencia en las montañas de Bayan Karaula por parte de un artefacto ajeno a la Tierra, en el que los sobrevivientes tuvieron que refugiarse en una serie de cuevas. En esas transcripciones de los discos se describen como seres con una altura de 1 o 1,20 metros, rostros demacrados y una tez excesivamente amarillenta, extremidades desproporcionadas, ojos grandes y saltones. Asimismo, pudo descifrar el nombre de estos seres. Se llamaban a sí mismos los Dropa. La mayoría de los colegas del Dr. Sun Um-Nui opinaron que todo lo que relataba era absurdo. El doctor se sintió frustrado y emigró a Japón. Realmente hubo un rechazo total de la comunidad académica china.
Pero en 1995 la agencia Associated Press saltó con una noticia. Se había descubierto a los actuales y descendientes de los Dropa, cuyas características eran totalmente semejantes a las descritas. Esta tribu estaba compuesta por gente de pequeña estatura, no superaban el 1,50 m, con una tez excesivamente amarilla, que no correspondía con la tez característica de la China ni de la India, una capacidad craneal mayor que la media mundial. Este pueblo a su vez tenía una calvicie atenuada, se quedaban sin pelo con bastante premura y tenían ojos grandes y azules. Esta tribu no tiene aspecto oriental, sus características no son ni asiáticas ni caucásicas, ni siquiera hindúes. Es un pueblo aislado que a lo largo de los años ha tenido su descendencia sin mezclarse con los pueblos de la zona. Es una tribu única en el mundo. Este pueblo ha podido mantenerse en ese estado debido al difícil acceso donde ellos residen. En las montañas de Bayan Karaula se ubica esta tribu, que es un terreno prácticamente infranqueable por la orografía del terreno. La ciudad más cercana está a 600 kilómetros. Estos factores ayudan a que sea una tribu aislada y que no hayan tenido contacto con el exterior. Lo realmente misterioso es que la comunidad arqueológica nunca ha dado este descubrimiento como real, que el Dr. Sumum Nui nunca existió y que los datos ofrecidos por la expedición no eran verídicos, y por supuesto los discos no existieron, porque al parecer desaparecieron. Pero en el año 2007 los descendientes del Dr. Sumum Nui entregaron algunas muestras de los esqueletos hallados. Aunque hayan muchas dudas sobre la naturaleza de las piedras Dropa, los detalles de este misterio son demasiado precisos como para ser una historia de ficción. Sea cual sea su verdadera naturaleza, origen o significado, de las piedras Dropa presentan un intrigante rompecabezas para arqueólogos y antropólogos. La historia nunca va a reconocer que los humanos no fuimos los primeros pobladores de la Tierra, y harán lo que sea necesario para defender su propia historia de ficción, que tantas personas defienden con los ojos cerrados. Muy posiblemente las piedras Dropa podrían representar la primera visita registrada de una civilización alienígena a nuestro planeta. Por ahora, y muy posiblemente para siempre, las piedras Dropa seguirán sin explicación y siendo un misterio.